escuchás, Ramiro? Impecable, ¿vos? Bien, bien, perfecto. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Primero, como te lo vengo diciendo varias veces, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta propuesta de poder charlar un rato de la vida, del automovilismo, de lo que salga en la charla. No has estado tanto públicamente últimamente y me lo dijo mucha gente que iba a estar buenísimo que pudiéramos charlar un poco. Así que bueno, es la cuarta persona con la que estoy haciendo esto virtual desde que empezó lo del coronavirus. Estuvimos con Nocetti, estuvimos con el Coco Ceballos, el martes con el Osito La Fuente y ahora contigo, Mario. ¿Vos cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo te lleva esta encerrona? Y creo que como a todo el mundo, ¿no? Un tanto aburrido. Bueno, salgo casi nunca. Llevo ya un mes y pico en mi apartamento, bueno, dedicado a la computadora, a ver series, a explorar por internet, un poco haciendo eso, y bueno, dedicado por la mañana por lo general a motormario.com, que es donde mantengo mi pasión viva respecto al automovilismo. Estuve leyendo un poco de lo más que pude encontrar y casi somos colegas. ¿Estudiaste abogacía? Estudié abogacía, sí, pero llegué hasta finales del segundo año, cuando me encontré con... Obligaciones. Exactamente. Y bueno, pero ahí justo yo estaba haciendo una especie de pasantía, pero ayudando más que nada en un estudio jurídico del doctor Augusto Costa Pértile, que resultó ser el dueño del diario La Mañana y El Diario, dos diarios que la mayoría de los que se están escuchando nunca vieron o apenas sintieron, pero en una época donde la parte de lo gráfico en Uruguay era muy, muy importante. El diario de la tarde llegaba a tirar 160.000 ejemplares por día, así que eso te da una idea de la importancia que tenía. Y bueno, resulta que yo trabajaba en ese estudio jurídico y una noche antes de una carrera en el Pinar despidieron al cronista de automovilismo de La Mañana, y el dueño del estudio jurídico, que sabía que yo iba a las carreras, bueno, en realidad mi padre me llevaba a las carreras desde que era muy chiquito, me dijo si no me animaba a ir y después contarle a alguien de la redacción lo que había visto. Le dije sí, que yo iba con mucho gusto, pero que yo le escribí unas líneas y que él la rehiciera como les pareciera. Y así ¿Tu papá tenía la misma pasión que podemos decir que tenemos nosotros? Sí, fuerte. Él iba siempre, estaba vinculado no corría, pero vinculado a varios pilotos, incluso se integraba a sus equipos, pero le gustaba mucho. También le gustaban las motos, al igual que a mi tío Juan Carlos. Solían correr en el viejo autódromo de Santiago Vázquez, allá donde está el puente de Santa Lucía, había un autódromo de piso de tierra, ¿no? Y allí se hacían las carreras. Imagínate, con todo el peligro en piso de tierra, con la gente, no había guardrail, no había absolutamente nada. Pero bueno, otras épocas. Por los años 40. Mismo basta con ver fotos del Pinar, lo que era antes, y la gente estaba casi al lado de la pista. Postearon una carrera de Fórmula, no sé, me acuerdo si ya era Fórmula 3, que justo la relataban vos y Diego Lama, y se veía a la gente ahí, casi al lado de la pista, algo que hoy es totalmente impensado, ¿no? Si querés ver algo exageradamente demencial, o la gente puede buscarlo por YouTube, algún rally de San Remo de la década del 80, ver pasar a los grupos B en tubos humanos, que si se llegaban a ir un poquito nomás jugaban el bowling con la gente, cientos y cientos de personas, pero más ubicadas en los lados de afuera de las curvas, donde precisamente se podían ir los autos. Así ocurrían los accidentes también, ¿no? La seguridad no era prioridad para nadie. Bueno, ya que vamos para el rally, vamos para el tema del rally, era justamente algo de lo que te quería comentar. Parece mucho más espectacular eso, porque las imágenes que se ven de los grupos B son todas espectaculares, porque no hay rally en el que no anduvieran, más allá de que eran máquinas con mucha potencia, eran todos prototipos fortísimos, se andaba fortísimo,
pero difiere absolutamente con lo que se puede llegar a ver hoy, que yo creo que hay autos de muchísima potencia y que se ha aumentado en eso y que se ven realmente cosas espectaculares en el rally de hoy, que no tiene la imagen de repente, sí, tan mucho paisaje y lugares donde se los ve andar realmente rapidísimo, pero eso que se vivió con los grupos B, de la gente pegada al lado del camino, y en algunos lagos, como vos decís, en San Remo, en Portugal, y mismo en Argentina uno veía imágenes y no podía creer dónde la gente estaba ubicada. ¿En qué lugar ubicás la era del rally de hoy con las máquinas que hay hoy, que de nuevo tenemos desarrollos aerodinámicos impresionantes, potencia impresionante, pero la imagen no es tan espectacular porque no se ve gente casi? Hay épocas, ¿no? El rally de los años 60, 70 y hasta el 80, te diría que con los grupos B, con los grupos A, convocaba muchísima gente, se promocionaba muy bien, no había medidas de seguridad y contrariamente a lo que se puede opinar, no había televisión en directo y no había tanta cobertura de prensa y sin embargo la gente iba montones. Después le vino como una especie de ocaso al rally por transición hacia nuevas categorías, por la exigencia de la FIA de bajar la potencia. Hay autos de rally que llegaban a 1050 caballos, o sea, y que pesaban menos de 1000 kilos. O sea, tanto una idea, ¿no? Disparate. Un caballo por kilo, era una cosa demencial. Pero ahora, estos últimos 2 años, empezó a levantar muchísimo porque la tecnología entró a tallar. Hoy tú, a través de entrar a wrc.com live, podés ver en directo todos los tramos a bordo de cada uno de los coches y realmente vivís el rally como jamás lo viviste antes. Estoy de acuerdo que quizás no tenga la espectacularidad que tenían aquellos grupos B, que solucionaban cualquier error de piloto en base a potencia. Era apretar un poco más y la potencia sacaba el auto, sobre todo en los 4 ruedas motrices. Cuando aparecieron los Audi, era increíble ver a Hannu Mikkola, Stig Blomqvist, a todos los pilotos que manejaban esos autos, incluso a Michelle Mouton, la única mujer que ha ganado un rally del Campeonato del Mundo, y nada menos que Acrópolis. Es un rally dificilísimo. Ahora está empezando, pero el problema que se encuentran ahora es que las marcas son renuentes a entrar porque las que están tienen mucha experiencia. Entonces las que vienen no quieren comerse una paliza. Ha pasado algo de eso en Fórmula 1. Toyota, con todos los recursos, exitosa en absolutamente todo lo que ha sido, estuvo 8 años y no pudo ganar en Fórmula 1, porque hay que pagar un derecho de piso importante. Y en rally pasa exactamente lo mismo. Entonces hoy tenés 2 equipos oficiales en rally, Toyota y Hyundai, un semioficial que es Ford, y en realidad la pelea es entre los propios pilotos de cada equipo y entre los 2 equipos, Toyota y Ford. Eso no es muy convocante en sí, pero una vez que la gente que le guste un poco el rally entra a verlo en directo a través de la televisión o de un monitor de computadora, yo creo que no se desprende más del rally porque es fantástico verlo. Y al menos hasta hoy no es caro, ¿no? Para el que le gusta, no, la oferta que tiene la página no es cara. Son $7 por mes. Por mes. Y sí, lo mismo 300 pesos, pongamos 300 pesos, a reventar. Sí, pero y en Fórmula 1 está pasando lo mismo. O sea, está habiendo una transición muy importante de los que miran por televisión abierta o por cable la Fórmula 1 a la Fórmula 1 que te ofrece la suscripción a F1 ALL, donde tú te conectas y tenés, entre todas las opciones que tú tenés en la televisión por cable o abierta, una más, que es la posibilidad de que con tu botonera del control remoto ir a cualquiera de los 20 autos que largaron la carrera. O sea que si tú tenés en un determinado momento un duelo entre Vettel y Leclerc, tú apretás el botón del número del auto de Vettel y lo ves a bordo de Vettel lo que está ocurriendo en ese momento en directo. O sea que lo tengo en el celular. Te trasladás a donde está la lucha de la carrera, que no hay mucho, por cierto, ¿no? O sea, es una categoría desde que empezaron la era híbrida de la Fórmula 1, Mercedes ha tenido un dominio absoluto, y lo hubiera tenido este año si la temporada se hubiera corrido normalmente.
Es muy difícil achicar las diferencias contra un equipo ganador, porque mientras tú achicas algo, ese equipo ganador por algo llegó a ser ganador y por lo tanto va a agrandar también un poco la diferencia. Entonces, si tú miras para atrás, lejos están los equipos de acercarse, sino que Mercedes ha sacado más diferencia. Y un tema también, supongo yo, presupuestal, ¿no? Que hay que tomar la decisión de invertir muchísimo para empezar a medirse con esos equipos que ya tienen años estando allí. El presupuestal tiene mucho que ver. A ver, ahora Mario, ¿me escuchás? Tenés que invertir. Sí, yo te escucho bien. Yo nunca invertí, pero tenés que tomar una decisión de invertir 200, 300, 400 millones de dólares y de repente saber que tu rival es Mercedes-Benz. Es como que, no sé, vas con la quinta división de un equipo de fútbol a jugar contra el Barcelona. Y encima de todo eso estás pagando para poder hacerlo. Bueno, ahí volvimos. Ahí volvimos. ¿Ahí me escuchás bien? Sí, te escucho bien. Impecable. Estábamos con el tema un poco de la Fórmula 1 actual. Condiciona mucho, me parece, también a la posibilidad de ver nuevos pilotos, ¿no? Las plazas atractivas están ocupadas muchísimo tiempo antes y así como que, por decirlo de una manera grosera, no hay forma de que salgan nuevos fenómenos. Por ejemplo, el último ejemplo puede ser Verstappen o Leclerc, pero por ejemplo, la segunda plaza de Mercedes, que tal vez todos pensáramos que pudiera haber alguien que lo peleara un poquito más a Hamilton, no es posible. Y el resto se tiene que manejar con lo que hay. Pelear del sexto para el séptimo para atrás. Incluso ahora esta serie que han hecho por Netflix, esta nueva generación que hay de directivos de Fórmula 1 que están intentando llevar, me parece, la Fórmula 1 en la primera temporada la vi más para gente que no sabía mucho de Fórmula 1. Ahora hay menos carrera, hay más cosas que no se ven en la segunda temporada. Pero y se ve que hay una hermosa lucha entre los equipos de la mitad del pelotón, que son los protagonistas de estos capítulos porque, lógicamente, es lo que más atrae. Televisión que firma la Fórmula 1 con los obligatoriedad de un porcentaje dedicarlo a la punta de la carrera. Entonces, eso te puede hacer la transmisión más aburrida. Tú querrías estar viendo qué pasa por el séptimo o octavo lugar y de repente estás mirando al líder en solitario. Y lo que tú me decías de que no surgen pilotos, es que hay un cuello de botella. Ya se están terminando los pilotos de pago porque pagan para conseguir un auto muy malo, que está de repente a 2 segundos o 3 segundos en tiempo de clasificación por vuelta, o sea que está como en otra categoría. Y hoy la Fórmula 1 tiene Fórmula 1A, B, C y D. O sea, en Fórmula 1A podés poner a Mercedes-Benz, en Fórmula 1B a Ferrari y Red Bull. Y después de ahí, en la C, hay 3, 4 equipos y al final de todo, 2 más. Pero no es una categoría que te permita ningún tipo de espectáculo. Y Mercedes la complica más todavía, porque en vez de poner un equipo, un piloto de la talla, por lo menos que pueda parecerse a Hamilton, mantiene a Bottas, porque a Hamilton le sirve, tiene un escudero que no lo complica, que está bien en su papel, el finlandés se comporta bien, es buen relacionista público, no declara en contra del equipo, respeta las órdenes del equipo, está todo adentro del equipo en paz. En Ferrari tenés 2 pilotos parecidos, y como son los equipos italianos en este caso, hay siempre un caldo efervescente. Ahora te veo de nuevo, te me habías desconectado de nuevo. No sé si es tu internet o el mío, pero no es el mejor día. Bueno, sigamos. ¿Cuántos años transmitiste Fórmula 1? Fórmula 1, 33 años. 27 en directo y 6 en diferido, ya cuando se complicó, cuando apareció aquel canal PSN que ofertó por tener la Fórmula 1 más que lo que pagábamos todos los canales latinoamericanos juntos. La Fórmula 1
le hizo bien eso a la imagen de Fórmula 1 y terminó quedando en las manos de Fox, que sí hizo las cosas mejor, que fue mejorando las transmisiones y que de repente ahora se encuentra con que tiene un problema, y es que Disney es propietario de ESPN y por lo tanto Disney es propietario, por tener a ESPN, también de Fox. Entonces ahora, si hubiéramos tenido la temporada normal, hubiéramos tenido que ver por televisión de cable alternadas, una carrera en ESPN y otra en Fox. O sea que nada dura para siempre, eso es la constante de la vida, ¿no? Sí. Me acuerdo de la época de PCN que además creo que no estaban todos los cables. Yo creo que tenía el cable con la Fórmula 1, o no. Lo tenía, me acuerdo de mi amistad con Fernando Arrieta, iba a la casa de él a ver las carreras porque en el cable de mi casa creo que no estaba. Y si me decís, después tengo para preguntarte si vas por Senna o vas por Prost, porque es de la época de oro para mí. Tal vez no en lo espectacular de las carreras, porque los dos sacaban muchísima diferencia con el resto, pero sí de lo que era una lucha que era Peñarol Nacional. Era un clásico en la Fórmula 1 tener a esos dos pilotos en el mismo equipo peleando el uno contra el otro. ¿En qué época arrancaron a transmitir la Fórmula 1? 82. En el 82 fue la primera carrera. Después transmitimos el 85 y 86 en Argentina también, y la transmisión venía con nuestra voz desde Argentina para Uruguay, y después seguimos en Uruguay. O sea, pero hemos pasado por todas las épocas de la Fórmula 1, y yo con añadiendo desde los propios circuitos, ¿no? Con lo que implicaba, porque tecnológicamente no era sencillo, ¿no? O sea, no era sencillo eso, ni los Juegos Olímpicos. Yo estuve en 8 Juegos Olímpicos y de repente tenías conexión y después la perdías. Hoy por hoy es todo muy sencillo y ha evolucionado tanto. Yo escribí para El País, para El Observador, y cuando seguía los rallies de Gustavo Trece, por ejemplo, había que picar el teletipo. Tú sos muy joven, pero algunos veteranos recordarán lo que es como escribir en una máquina. La veía en el diario. Perforaba una cinta. Bueno, esa cinta, claro, bueno, por tu papá conociste todo eso. Exacto. Pero esa cinta transmitía los datos. Después, cuando viví el ingreso del fax, fue como descubrir un mundo nuevo. O sea, yo escribía la nota, la pasaba por fax a la redacción y chau, y terminaba la tarea. Y después el mail. Y después el hecho de que ya escribías el mail directamente en el espacio que te tenían reservada con la foto pronta. Increíble lo que ha evolucionado todo. Y hay cosas que han evolucionado y otras que han involucionado, ¿no? La prensa gráfica viene en decadencia en el mundo, sustituida por la digital, pero todavía no con la suficiente fuerza la digital en cuanto a inversión publicitaria. Pero los diarios la tienen muy difícil para subsistir. Es realmente complicado. Y las televisiones abiertas también, porque tu tiempo de entretenimiento tiene mucha oferta. Tú tienes muchas posibilidades de qué hacer con tus 2 o 3 horas desde que llegas a tu casa de trabajar de repente. ¿Qué miras? ¿Una película de Netflix? ¿Una de Amazon? ¿Una carrera que dejaste grabada? ¿Escuchás radio? ¿Lees un libro? ¿O mirás televisión de cable? ¿O mirás televisión abierta? Entonces la televisión abierta está complicada. Está quedando con una audiencia de gente mayor, muy afín a ese tipo de entretenimiento, pero eso va cayendo, ¿no? El encendido va cayendo, la cantidad de gente. Puede ser que en estos momentos cambie, pero por una circunstancia, que es que todo el mundo está en su casa. O sea, yo cuando empecé en televisión, llegabas a tu casa y tenías solamente 3 opciones, los 3 canales privados. Y estaba toda la familia sentada detrás del televisor y la audiencia era fantástica. Y los avisadores eran fantásticos. Cuando yo empecé Super Sport, que estuve 23 años en el aire, el primer domingo que empecé con 4 auspiciantes que se mantenían todo el año. Cada uno pagaba por domingo, escucha bien, $2.500 cada uno. O sea que por programa de los 4 auspiciantes entraban $10.000, más otros 10.000 que entraban de auspiciantes normales. Imagínate
imagínate todo lo que se podía hacer en materia de producción para un programa de televisión si tenías esos ingresos. Hoy no tenés nada de esos ingresos, por lo tanto no podés invertir en producción y por lo tanto se termina notando en la calidad del producto. Sí, eso claramente. ¿Me dijiste 8 Juegos Olímpicos? Sí. Sí, comencé en el 94 en Los Ángeles. Y no ha sido luego... a ver, voy a esta pregunta que es más general. ¿Siempre fuiste a trabajar a los eventos que has ido? O si tenés que elegir un evento para ir, me decís, no, mira, Ramiro, a mí me gusta ir a ver un Gran Premio de Fórmula 1 o un partido de la NBA, o no sé, o una ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos como público. ¿Qué elegís para ir a ver? Mirá, yo no solo hice 8 Juegos Olímpicos, sino 7 mundiales de fútbol de mayores, 5 mundiales de fútbol de juveniles. Pero si me tengo que quedar, bueno, transmití 548 por ahí carreras de Fórmula 1. Hice Fórmula 2, hice Fórmula 3, hice la NBA 7 años. Y si tengo que elegir algo, los Juegos Olímpicos, no tengo duda, o sea, porque ocurre muchas cosas el mismo día. O sea, a mí me gustan hasta las carreras de tortugas, o sea, yo soy fanático del deporte, me gusta el deporte. Y de chico, mi madre siempre me recuerda que lo que yo esperaba eran los martes que saliera el gráfico. Y recién empezaba a leer, miraba las fotos, me encantaba la competencia. Y en los Juegos Olímpicos te podés encontrar que el mismo día podés disfrutar desde una final de gimnasia olímpica a una de esgrima, una de voleibol masculino, y así va sumando. Y no te cansás nunca. Claro, si vos decís, a mí me gusta solamente un deporte, los Juegos Olímpicos no te sirven de nada, te vas a aburrir la mayor parte. Pero si apreciás todos, y yo por lo menos traté siempre en las transmisiones de los Juegos de explicar lo que iba a transmitir, de involucrar a la persona, de tenerla informada, de que supiera por qué se hacía determinada cosa, cómo era el puntaje de la gimnasia artística o de los saltos ornamentales. Porque es la única manera que lográs de que el público se quede ahí. Si no, está viendo algo que no entiende. Y no es la misión de quien está relatando. La misión de quien está relatando es darle valor agregado a la imagen. Y por lo tanto, para eso tenés que estudiar y preparar. Y bueno, y creo que... No sé hasta dónde se escuchó. Ahí ya te veo. Explicabas que intentabas producir lo mejor posible lo que estabas comunicando de los Juegos Olímpicos para que la gente entendiera lo que estaban transmitiendo. Sí, y me pasaba que de repente yo tenía la competencia en algún canal abierto con colegas que los mandaban a la guerra, les decían, tenés que transmitir esto, y los tipos no tenían la menor idea. Entonces decía, se la pasa el rojo al verde, el 23 al 29, eso es una falta de respeto al público. O sea, yo creo que es tu obligación saber, por lo menos para que el tipo que es esgrimista no piense que vos estás haciendo un papelón, de que sabés la diferencia entre florete, sable, la pedana que es, cuánto mide, cómo son los toques, por qué luz roja, por qué luz verde. Hay muchísimas cosas que si vos involucrás a un tipo que no sabe absolutamente nada y le decís, mira, esto ocurre por esto, el tipo capaz que le motivás el interés y le interesa ese deporte, que si no, no lo miraría. Nosotros tuvimos un récord de rating de Canal 4 un lunes de noche a las 2 de la mañana con la final de gimnasia olímpica femenina. Si habremos involucrado gente, estaban las mamás, las niñas, impresionante lo que fue. Pero estuvimos una semana explicando, y el deporte es maravilloso. O sea, ver lo que hacen tanto los muchachos como las chicas es increíble. Gracias a todos que se siguen conectando. Bueno, a ver si tenemos más suerte con esta conexión, Mario. Bueno, en esta te llamé yo, capaz que tenemos un poco más suerte con la internet. Esta bueno. Para la tuya. Bueno, te decía. ¿Venía por el lado de Winans o algo me pareció? Eso, sí fue lo más emocionante a nivel de deportistas uruguayos de los últimos tiempos en las Olimpiadas, que me imagino siempre vamos... tal vez con la mentalidad de que es totalmente inesperado que podamos obtener alguna medalla, al menos en los deportes individuales, y se despachó Milton Winans con esa medalla en Sydney. Claro, era inesperado.
sorpresa fue gigante para todos, incluso para sus rivales, y se dio en una prueba donde se podía dar. En realidad, en el deporte, hoy por hoy, nada es casualidad y nada se da, se tiene que dar, ¿no? Esa prueba por puntos es una prueba donde Milton la hizo con mucha inteligencia, picó el momento justo. Cuando los rivales se preguntaron quién es este uruguayo que vaya adelante, ya no lo pudieron, ya lo pudo alcanzar Llaneras nada más, que fue el medalla de oro, el español, pero Milton quedó segundo. Ya para los otros Juegos Olímpicos en Grecia, Milton tuvo que cambiar su táctica, tuvo que largar con una transmisión más fuerte, pero que también le gastaba mucho las piernas. Por eso empezó punteando y parecía que venía como para pelear la medalla de oro, pero se quedó sin piernas y lo pasaban por arriba. Pero te digo que nunca, no hay ninguna casualidad. Y sobre todo hay deportes donde el tiempo es el que manda. Si el récord del mundo en natación está en, yo qué sé, en los 100 metros crawl, está en, ejemplo, 45 segundos, y tu tiempo para clasificar para los Juegos Olímpicos fue de 49, no vas a hacer ningún milagro. Tú vas a hacer 48.8, vas a batir el récord nacional, pero vas a seguir estando a 3 segundos del que va a ganar. Y eso pasa en atletismo, no hay casualidad. En los deportes de equipo puede haber alguna casualidad más, porque juegan otro tipo de cosas, básquetbol, fútbol, voleibol. También está en los grandes favoritos, pero en los deportes tradicionales como atletismo, por ejemplo, o natación o algo, Uruguay va a estar siempre lejísimo, pero lejísimo, lejísimo, cada vez más lejos, te diría. Nos alcanza para apenas competir en un sudamericano, un iberoamericano, y sé del enorme esfuerzo que los deportistas uruguayos hacen, pero a nivel global no cuentan. Empiezan a formarse tarde, no son entrenados. Imagínate que una gimnasta china empieza a entrenar, de repente, si ya le ven condiciones, a los 3 años, a los 4 años. A ti se te ocurre que eso puede ocurrir en Uruguay. O sea, hay muchachas francesas que saltan con garrocha a los 11 años. Acá, imposible. Entonces, hay verdaderos especialistas en cada prueba, y donde manda el tiempo, donde manda el cronómetro, no hay milagro posible. O sea, se va a dar la realidad y van a ser los que tienen los mejores tiempos, los que van a pelear entre ellos. Después se ganarán por una centésima, una milésima, por un tema, una largada, o porque alguien miró para el costado, porque respiró mal, pero es entre ellos. O sea, en ese grupo de elite no entra nadie. Mario, otro picoteo olímpico y después te traigo de vuelta para los fierros. Algo bueno que tiene en parte esto de la cuarentena o del encierro es que ESPN ha sacado una cantidad de documentales con material, al menos para mí, casos inéditos, sobre todo en lo que a básquetbol se refiere. Y uno de ellos es toda la creación o cómo se originó el Dream Team, el por qué quiénes fueron y lo que ellos inicialmente vieron, que su primer éxito fue fuera de los Estados Unidos, porque en la audiencia no tenían grandes cosas dentro de los Estados Unidos, y escuchaba que fueron a una gira por Europa y eran estadios llenos, los jugadores parecían estrellas del rock que estaban horas rodeados de gente, y ellos lo vivieron en ese caso de otra manera. ¿Tú pudiste vivir esas Olimpiadas? ¿Pudiste vivir ese Dream Team espectacular de los Estados Unidos? Sí, relaté la final, incluso desde el Palau en Barcelona, en el año 92. Tuve la suerte de relatar varias finales, incluso la que Argentina salió campeón olímpico en Grecia, ¿no? Y bueno, el Dream Team de básquetbol es inigualable, pero surgió por el hecho de que Estados Unidos no le estaba dando bolilla a los Juegos Olímpicos, y le había ido muy mal en un mundial porque había mandado jugadores universitarios, el básquetbol internacional, el básquetbol FIBA estaba creciendo. Entonces dijeron, bueno, vamos a ganar y vamos a poner el mejor equipo. Y ahí, la constelación de estrellas, tú veías el último suplente era Christian Laettner, que había sido el número 1 en el draft universitario de ese año. Y por era Laettner, ¿no? un universitario. Era Laettner, ¿no? Sí.
Sí, el único. Después todo lo demás de la NBA, pero ¿qué equipo? ¿A quién sacabas y a quién ponías? Era impresionante. Ganaban con los ojos cerrados, jugando con la mano izquierda. No tuvo gracia. La gracia era ver a cuántos llegaban y qué figurita, qué firulete hacían jugadores que le hicieron mucho bien a la NBA porque la difundieron por todos lados, ¿no? Yo estuve 8 años con la NBA transmitiéndolo para Uruguay. Transmitíamos una vez por semana, tenía los derechos para Uruguay, con la desventaja de que no podía elegir el partido, o sea, ese partido que me tocaba ese día en ese horario. Pero algunas veces transmitimos partidos realmente trascendentes y sé que a muchos chiquilines les empezó a gustar la NBA a través de esas transmisiones porque sorteábamos camisetas oficiales, pelotas oficiales, y bueno, hoy la NBA es impresionante. El mercado asiático se convirtió en un negocio tremendo, tremendo. Nos está poniendo a prueba el temple, ¿eh? Sí, hay que tener paciencia, pero bueno, fue una experiencia nueva. Yo no sabía ni que se podía hacer esto por Instagram. La verdad, me desayuno ahora. Lo que veía un mensaje abajo de Ricky Fabini. Ricky Fabini. Gran deportista uruguayo. Puso muy en alto al yachting uruguayo. Claro, son deportistas que trabajan el año entero en solitario, ¿no? Las historias de los remeros que yo tengo, remando bajo el río Santa Lucía a las 5 de la mañana para poder entrenar, para luego ir a trabajar, para prepararse para los Juegos Olímpicos, sabiendo de antemano que no iban a llegar ni a la final B. Y sin embargo, lo hacían. O sea, los nadadores uruguayos hacían un trabajo brutal, pero sabiendo que contra los tiempos no se podía hacer nada. Pero bueno, estábamos en la NBA y estábamos en el Dream Team, y bueno, Michael Jordan, figura excluyente, para mí el número 1, y Kobe Bryant el 2, y después es difícil ver a quién ponerse, a LeBron James, quién seguiría esa dinastía. Porque cada uno compitió en diferentes épocas y es casi incomparable cuando son deportistas de distintas épocas. O sea, cuando alguien compara a Messi con Maradona, tenés que ponerlos en el mismo escenario, en el mismo contexto. Cómo se marcaba en la época de Maradona, cómo se marca hoy en la época de Messi. Su cabeza, qué va a hacer con la pelota antes de recibir, porque no lo anticipan, lo faulean o ya están sobre él. Entonces no se puede comparar, no se puede decir, para uno puede decir, para mí fue el mejor, pero admitiendo que para otro el mejor sea otro deportista. Mario, te traigo para los fierros de vuelta. En mi caso ya me voy a delatar en base a la pregunta que te voy a hacer. Tuvo que morirse uno de los dos para que yo le sacara la rabia y realmente lo valorara. Porque yo era hincha de pros. Sena pros, yo era hincha de pros. No me pregunte por qué, porque muchas veces el ser hincha de algo no tiene una explicación lógica. Pero fue desesperante cuando falleció Sena. Fue increíble. No podía creer que no estuviera el que tal vez en su momento yo pensaba como mi enemigo. Ahí veo que no te estás pudiendo conectar, o soy yo, no sé, vamos a ver si... Bueno, cada tanto tendríamos que haber vendido estas interrupciones, metíamos algún aviso. Mario, no te escuchaba algo. Exacto, yo te decía que en mi caso tenía discusiones con mi abuelo, él era fanático de Senna y yo era fanático de Prost, los dos en McLaren. Y recién logré valorar lo que fue Ayrton Senna para la Fórmula 1 cuando falleció. En tu caso que fuiste protagonista de relatar esos duelos, ¿tenías el corazón con alguno de los dos? Y no sé, para mí fue una época dorada de la Fórmula 1 y demostraba que no era necesario que los autos estuvieran a décimas como están ahora para ver lindos espectáculos, ¿no? Sí. Mira, yo quizás hinchaba un poco más por Senna, después lamentablemente tuve que relatar en directo la muerte de Senna. Sí. Ese día no me olvido nunca más, porque además esa tarde empezábamos con el primer programa de Super Sport, o sea que imagínate el ánimo que teníamos.
1 de mayo de 1994. Pero bueno, dejemos la muerte de Senna. La muerte lo llevó a ser un mito, ya era un ídolo. Yo tuve la suerte en aquella Fórmula 1, por ejemplo, un día en Detroit, tomar un café con mi señora, él y yo, sentados en el murito de boxes, cuando tenías acceso verdadero a los pilotos. Y yo le hablaba, como yo era uruguayo, él había estado acá en Uruguay, alojado en Uruguay, corriendo karting acá. Eso fue mi tarjeta de presentación. Te lo digo como anécdota también, una vez le pude hacer una nota a Maradona que nadie podía hacérsela, estaba abajo en Boston del ómnibus de la delegación argentina que salía de entrenar y no le daba pelota a nadie. Y se me ocurrió decirle, che, yo soy amigo del Patito Aguilera. ¿Sabes qué? Bajó del ómnibus y me dio la entrevista. Y mentira, yo no era nada. Pero él sí era amigo del Patito Aguilera. Yo conocía la anécdota de que eran amigos. Y bueno, pero Ayrton era fenomenal y un poquito retraído. También lo era Prost. Creo que la genialidad era más de Senna. La genialidad. Quizás el manejo promedio era muy bueno el de Prost. Difícil que se equivocara. Senna tiene un solo gran error, el Gran Premio del Mónaco con vuelta y se pegó en la entrada del túnel. Recuerdo. Sí. Y además, él tampoco, él decía, no sé qué miré. Y el único que se le puede recordar. Fue realmente impresionante lo que tú decías y que el fallecimiento lo potenció de una manera impresionante. Paralizó Brasil. Fue una muerte muy, pero muy sentida para todos los brasileños que lo tenían o como hijo, como hermano, como sobrino, como padre. Pero Ayrton Senna para Brasil, yo creo que es más que Pelé. Mira lo que te iba a decir. Veremos qué pasa el día que fallezca Pelé. Pero bueno, claro, Ayrton falleció en su plenitud. Pelé no. Pelé fue muy importante, pero Ayrton Senna está muy, muy, muy metido en el corazón de Brasil y de todos los amantes del automovilismo en el mundo. Y en esas épocas, Mario, que yo siempre digo que incluso pasa a nivel nacional, el exceso de presencia hoy de todos los protagonistas que hay de los deportes, creo que ha llevado a que no haya grandes ídolos como de repente había en otra época, que uno lo tomaba como para el deportista algo más inalcanzable, como que eran realmente superhéroes para cuando nosotros éramos chicos, en mi caso al menos, los veía como gente extraterrestre, los que corrían la Fórmula 1, y después hoy día como que se ve que son gente con determinación y preparación y talento para hacer una cosa específica. Obviamente el no estar tan cerca de la muerte como se estaba en otras épocas de repente también lleva a que se los vea diferente, a como se los veía en una época en la cual uno de repente no sabía si... Yo me acuerdo de haber visto en el cine Sensa cuando se pegó Clay Regazzoni, creo que lo vi en el cine Casablanca, cuando Clay Regazzoni se pegó allí en Long Beach y no caminó más en su vida. Y era moneda corriente que pasaron ese tipo de cosas. Entonces de repente uno como que los ponía en otro lugar a los protagonistas. El gran tema de antes en el automovilismo es que todos corrían contra los rivales y contra la muerte. O sea, mira que hubo una época que tú contabilizabas qué campeones del mundo estaban vivos y ninguno. O sea, se habían pegado y muchísimos muy lastimados. O sea, los accidentes de Fangio, por ejemplo, del que tú quieras. Bueno, así murió Jim Clark, murió Johan Rindt, murieron muchísimos pilotos. O sea, hoy los que sabiamente se retiraron, aún vigentes, por decir esto se pone feo, Jackie Stewart, pero 3, 4 más que se te puedan ocurrir. Pero los demás, hoy no se corre tanto contra la muerte. Hoy los circuitos son mucho más seguros, los autos son más seguros, y entonces el piloto, no sé, se siente más protegido. Ya realmente se mete en un auto de carrera sabiendo de que si se va, se mete en la cama de Leca y tiene que transitar 50 o 60 metros antes de pegarse contra
contra unas filas de gomas, y es muy difícil. No existe un circuito hoy que pueda tener un muro de cemento como tenía Imola esperándolo a Ayrton para que Ayrton se matara. Eso no existe más. No hay más, por lógica que no hay más. Porque antes había una falta de respeto muy grande hacia el piloto. Se consideraba que la muerte y el accidente era parte del espectáculo. Por lo tanto, no se preocupaban por la seguridad. O sea, realmente los que cambiaron ese tema y le fueron poniendo más seguridad y velando por los pilotos fue a impulso de los propios pilotos, que se sentían como el monito del circo, donde iban a verlo a ver qué le pasaba. Mira, yo he visto carreras de las 500 millas de Indianápolis largarse 3 veces. ¿No? 3 veces. En las primeras 2 largadas hubo 5 muertos. Y la gente aplaudía. O sea, parte de un circo romano. Sí, sí. O sea, hay gente que entiende el automovilismo de esa manera. Y si no pasa nada de ese tipo, se aburre. Y por eso es que hoy por hoy a muchísima gente lo aburre la Fórmula 1. Porque me dicen, sí, verlo dar vuelta siempre el mismo que va adelante. Tiene razón. O sea, si yo te tengo que decir hoy la Fórmula 1 es aburrida. Es aburrida. Sí, sí. Sí, definitivamente. Además es ¿cómo te voy a decir? Una lluvia de información que tenemos durante la carrera que nos permite a los medio entusiastas y fierreros entretenernos con otra cantidad de información que nos van dando que no van para nada de lo que estamos viendo en la pista, diferencias, cantidad de pit stop, en la radio, lo que le dicen al piloto, todo eso antes no existía y uno era tal vez más fanático que ahora. Claro, pero además lo difícil hoy por hoy es hacerle entender al telespectador que de repente no entiende, al que querés sumar a la corriente del automovilismo, cuál es la táctica, por qué el neumático es más blando, por qué se desgasta más, por qué está el duro, por qué tienen la elección de tantos tipos de neumáticos entre lo que provee el neumático oficial. O sea, hay muchas cosas que no se explican y que hacen a lo que verdaderamente está ocurriendo. Uno, si se pone a mirar la carrera, no tiene información, es como un jueguito donde uno ve siempre el mismo adelante, 2 o 3 que están perdiendo cada vez más diferencia, porque además, te repito, frente a los números no se puede. Si un auto te saca 3 décimas en una vuelta, la carrera la termina como 25 segundos adelante tuyo. Porque además estos pilotos rara vez se equivocan, son maquinitas que le sacan el jugo al caballo del comisario. La culpa no la tiene Lewis Hamilton ni la tiene Mercedes-Benz. Tienen el mejor auto con el mejor piloto. El resultado es el que se dio. Tal vez como periodista se vive algo similar. Vos sos de una época, y mucha gente de la que ha escrito ahí, que nosotros dos podemos ir leyendo los mensajes. Para mí, pensando hoy de tarde de lo que te lo quiero hablar en la charla, eras como parte de la familia de los uruguayos, porque sos una voz que no hay que dar ninguna explicación a cualquier persona que tenga más de 20 años, por ejemplo, o de 18, no hay que darle explicación alguna. Tal vez los jóvenes ya crecieron en otro mundo distinto al que crecí yo, al menos el que creció otra cantidad de gente. Y eso lo noto permanentemente. O sea, hay cantidad de gente que me dice por la calle, un supermercado, cualquier lado, yo lo veía a usted cuando en la cama con mis padres cuando yo era chiquito. Ahora, si me pasa un muchacho de 15, 18 años por al lado, soy González Fernández Rodríguez. O de repente sos el padre de alguien. No tengan la menor idea. Claro, cada cosa en su época. Recién veía ahí que me mandaban saludos gente del equipo de Super Sport y que los recuerdo con muchísimo cariño. Pasó tanta gente se formó en Super Sport. Eduardo Rivas, Federico Paz, Sandra Rodríguez, una fenómena que siempre estuvo conmigo en muchos proyectos, Diego Bello, Fito Bequier, mi hijo Marcelo Uberti, los cameramas, los que estuvieron, y me estoy olvidando seguramente 20 o 30 más, porque fueron 23 años que estuvo Super Sport, un programa que fue contra la corriente, porque no pasábamos casi fútbol. Primero porque cuando a los 6 meses que empezó Super Sport, nos cortaron el fútbol, con el tema de los derechos de Tenfield. Sí, de Tenfield. Y bueno, y nosotros nos dedicamos a los otros deportes. Y entonces teníamos el aprecio
de la gente que le gustaban los otros deportes. Pero claro, eso es un nicho, es un mínimo de gente. Y por lo tanto tenés un rating más acotado y por lo tanto el canal te empieza a poner en horarios más incómodos. Y terminamos el último año saliendo a medianoche. Porque claro, no te iban a dar un buen horario para que tú lo desperdiciaras con poca gente mirando, ¿no? Eso es una realidad. Pero si tú no la mirás, esa realidad se da hoy también, ¿no? Los programas deportivos hoy acá en Uruguay están domingo de mañana. Todavía no puedo entender, esto es una opinión personal. Ahí está Punto Penal y anuncian que va a estar de vuelta el polideportivo. Y se van a estar peleando por un público chico. No entiendo, la verdad, no entiendo. O sea, Punto Penal estuvo años ahí, viene el polideportivo y se mete en el mismo horario. A fraccionar el medio kilo que hay en más partecitas. En otro horario, y formamos más y hacemos más cosas de deporte. Bienvenido sea que haya más programas deportivos, pero ¿para qué competir directamente si los pocos que les gusta el deporte van a tener que optar por mirar uno u otro? Eso no es bueno para el deporte. Sí, además, más allá de que a nivel de selección estamos haciendo las cosas realmente muy bien, hoy para lo que se ve en los partidos de fútbol uruguayo está totalmente para mí sobredimensionado a nivel hincha y a nivel medios, de toda la cobertura que se le da a algo que para mí yo, soy hincha Peñarol, miro los 90 minutos y no me preocupo el resto de los días por algo que realmente no es más que ya ni siquiera se lo puede decir que es un buen espectáculo, porque no se ven buenos partidos en el fútbol uruguayo, no se ven buenos espectáculos. El fútbol uruguayo y el ser hincha de un equipo es por la tradición, tus padres, por la que viviste de chico, de joven, y la seguís teniendo hoy, pero dándote cuenta, como tú decís, de que el fútbol que se juega acá es realmente muy mal. El fútbol que se juega acá es realmente muy mal. Yo he tenido una generación que están llamando que deslumbró y consiguió cosas realmente importantes. Y ¿cuándo volveremos a tener una dupla atacante o un trío atacante como Cavani, Suárez, Forlán? Yo creo que no se va a dar nunca más. Y haber llegado a cuartos a un mundial, haber conseguido ser el fútbol uruguayo con 3 millones de habitantes el que más títulos de América tiene. Te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes cuántos futbolistas registrados tiene Brasil? Registrados, que juegan ligas amateur o profesional. La misma cantidad de habitantes que tiene Uruguay. Nosotros vamos contra la absoluta lógica. De unos poquititos pretendemos un fútbol brillante y lo hemos tenido y lo seguimos teniendo a nivel de selección. Pero lamentablemente mandan los dólares y cuando tú tenés un chiquilín de 15 años que pinta bien, que va a jugar bárbaro, ya se lo llevaron, ya lo firmaron. Bueno, me van a matar si no te hago esta pregunta. Te hago un comentario, una cortita. Daniel Peñera escribió, ¿vos fuiste candidato a conducir Videomatch? Sí, tuve una entrevista en Buenos Aires con Orcasitas en la editorial Atlántida, cuando la editorial Atlántida había comprado Canal 9, y me ofrecieron, yo no sabía el nombre del programa todavía, pero era un programa que iba de lunes a lunes, o sea que me tenía que hacer que yo me fuera a vivir a Buenos Aires y yo tenía muchas cosas andando acá. Yo llegué a tener en un determinado momento 7 programas al aire, 5 conducidos por mí, 2 producidos en la misma semana, ¿no? Y no podía, me iba muy bien acá. Los que me conocen íntimamente saben que eso es así, de que fui el segundo que le propusieron conducir Videomatch. Cuando yo dije que no, hubo otro más que dijo que no, y después Tinelli, que era vestuarista de Radio Rivadavia, dijo que sí, pero le puso la impronta que él solo le podía poner, porque yo hubiera hecho un programa deportivo de las 12 de la noche, que si bien porque es Argentina iba a tener más público, iban a hacer un programa deportivo. En cambio Tinelli, el día que se comió un alfajor entero, el día que se fue de mambo con alguna cosa, la gente se empezó a reír, y eso le puso la marca
y el programa deportivo no quedó absolutamente nada. Terminó siendo un show que se mantuvo por los años, que lo hizo millonario y que lo felicito, porque fue un genio en saber aprovechar por dónde era la dirección que él tenía que ir. Realmente. Mario, no quiero liquidar sin que me comentes algo del automovilismo nacional, de esta pasión que hace que en nuestro caso vos y yo nos conozcamos, que hayamos compartido aquella panorámica en la noche del año 81 en el último 19 Capitales, con Diego Lama, con Piastra y con otra cantidad de gente que eran de la mañana del diario, entre los cuales estaba mi viejo. La noche de los cuchillos largos, le puso Diego Lama. Contame cómo ves la actualidad del automovilismo nacional. ¿Qué te atraería ver hoy del automovilismo nacional? La veo enmarcada dentro de la situación económica del Uruguay y no sé cómo quedará después de esto que está sucediendo. Ya venía complicada. Creo que al automovilismo de pista lo salvó el superturismo, pero tampoco las tenía todas consigo en estos últimos tiempos. Yo llegué a hacer, el turismo nacional, y para eso, para televisarlo, reuní a 7 marcas. Las 7 marcas ponían $3.000 por carrera para que se televisara. Y después, empezaron a cambiar los tiempos económicos, a retirar los apoyos. Y hoy por hoy cada piloto casi que tiene que poner, la mayoría pone plata de su bolsillo, obviamente. Son muy, pero muy poquitos los que pueden llevarse algo de dinero a su casa. En el rally, el problema es la adecuación a las categorías más grandes, ¿no? A las categorías ojalá pudiéramos tener R5 corriendo aquí, pero ¿quién puede bancar eso? No hay en Argentina. Por eso, y tú ves acá, ves un Mitsubishi pasar un 4x4 y después ves las otras categorías y parece que estuvieran paseando, y no, y van al límite de lo que ese auto puede. Entonces el espectáculo es más o menos. Pero bueno, es lo que tenemos, es lo que yo digo siempre. Uruguay puede ser lo que Uruguay puede ser. O sea, acá es milagroso lo del fútbol. Milagroso fue lo de Winners. Pero de esos milagros hay pocos. Las realidades son lo que son las realidades, ¿no? O sea, somos un país de 3 millones de personas con medios económicos muy acotados y complicado para tener cualquier tipo de actividad. Mario, ¿qué tiene que suceder para verte nuevamente en los medios? Creo que tenés muchísimo por dar todavía. ¿Es un tema de mercado? ¿Es un tema de ganas? ¿Es un tema de propuestas? Más que nada es un tema de mercado. O sea, yo nunca fui empleado de Canal 4, pero trabajé en exclusividad para Canal 4 con una productora, o sea, haciendo una coproducción. Y para que te imagines, en los últimos tiempos yo producía y conducía un ciclo que se llamaba Trotamundos. Es cuando surgieron los grandes jugadores de la selección. Yo los visitaba en su país, me metía dentro de su casa, hacíamos unas notas con los jugadores. Entonces cuando Forlán fue en Manchester United, hablé con Beckham, hablé con Van Nistelrooy. Todo eso lo pueden ver en YouTube. Increíble lo que se valora eso en el mundo. Esos programas tienen 1.200.000 vistas globalmente. Y acá de repente decís Trotamundos, Suárez en el Ajax, están todos los jugadores de la selección en sus ámbitos. Pero ponele, Bueno, fue el bloquecito más largo que podemos hacer, por lo menos. Ahora sí. Me estabas contando, al menos yo te capté hasta que estabas con Trotamundos. Bueno, claro, y solamente de pasajes tenías, yo qué sé, $5.000. Después tenías que pagarle a cada uno de los que iba, pagar el hotel, todas las cosas, te gastabas $10.000, $12.000. Y me acuerdo con el canal, que era el más ventajoso que había de las coproducciones, era que íbamos al 50% de lo que se vendía. Por lo tanto, habría que vender $24.000 para que yo pudiera empatar. Y eso en la televisión uruguaya no existe más. O sea, no se puede vender $24.000 en un programa de horario lateral. Entonces, dejar de hacer ese tipo de cosas. Y también empezamos a perder pie en los Juegos Olímpicos, porque no se puede competir los derechos. En el fútbol, bueno, hice el último mundial, el de Brasil, y después yo ya no estaba. Y bueno, ese tipo de cosas, y bueno, que también vas cumpliendo años, ya estás
un poco cansado de hacer cosas y como que tenés que empezar a volver a hacer cosas que ya hiciste. Porque no podés avanzar más. O sea, yo llegué, creo que al tope de lo que podía hacer como periodista deportivo. O sea, cubrir todas las cosas que cubrí, producir todas las cosas que produje. Y bueno, creo que lo hice como yo siempre jugué al deporte. Bien, pero nunca excelente, ¿no? Pero creo que cumpliendo una tarea que creo que fue bien valorada por la gente. Bueno, a ver si podemos cerrar al menos la hora los dos viéndonos. ¿Ves porque... ahora? Sí, así perfectamente. Mario, ¿quién te parece que puede cortar entradas hoy en el superturismo, por ejemplo? ¿A quién ves fuerte? ¿A quién veo fuerte en el superturismo? Y Echegorri es una figura, creo que muy, muy importante. Peugeot ha tenido siempre muy buenos pilotos. Rama, Aramendía, Perra, yo qué sé. Todo depende también del tiempo que le pongan a la puesta a punto del auto. O sea, hay equipos que definen por su manera de trabajar los títulos a los pilotos, ¿no? El equipo Toyota, el equipo Cadenas para Peugeot, creo que va a estar siempre por ahí, porque son la gente que trabaja mejor y son muy buenos pilotos. Después las otras categorías esperaba un poco más de crecimiento de la clase 2, por ahora no se ha dado lo que esperaba, y los monopostos no terminan de salir, y realmente yo creo que hasta altura, que me perdonen porque lo digo con dolor, me pasa lo mismo que cuando yo televisaba el automovilismo uruguayo y lo televisé durante 8 años. Me daba pena televisar a los monopostos, porque yo llegué a televisar una carrera donde no llegó ninguno, y ahora corren mezcladas dos categorías que llegan a 8, 9, 10 autos. Me gustan los super escarabajos porque han hecho un gran espectáculo de poca cosa, de un Fusca, pero es un gran espectáculo, que corren 30. El automovilismo uruguayo es, yo qué sé, como que atado con alambre, se hace lo que se puede, pero da buenos espectáculos. Y creo que el tema de la televisación ayuda mucho, que se televisan las series, se ha progresado en eso, y hay mucha gente que puede pensar, estás dolido porque Tenfield empezó a televisar y tú dejaste de televisar. No, en Canal 4 no podíamos televisar más que 1 hora y media de automovilismo, es el espacio que me iban a dar. Y Tenfield les daba 4 horas más programa. Fui el primero que le dije al presidente de AUBO en aquel entonces, Branda, le dije, mira, si yo soy un estorbo para que el automovilismo uruguayo progrese, desde ya, y mirá que yo tenía la palabra de Romay, hacemos lo que tú quieras, desde ya lo dejo y avancen ustedes. Y bueno, creo que avanzaron, porque tienen muchas horas dedicadas al automovilismo y eso lo hace bien. Pero que ojalá pudiera notarlo en cuanto a asistencia de público al Pinar. Todavía veo que le falta más público. Bueno, estimado, la verdad que fue un placer. Me quedaron una cantidad de cosas anotadas en un blog que no quita que le agarremos el gusto a esto y que podamos charlar posteriormente. No sabemos hasta cuándo vamos a estar con la cuarentena o con el encierro o con el no contacto social. Para mí fue un placer, fue un honor. Eso como comenté de chico, te tuve medio cerca, entonces pude crecer escuchando a alguien que yo sabía quién era y que sabía que le tenías un aprecio grande a mi viejo, entonces como que lo vivía distinto, pero para muchísima gente son esas referencias que van a quedar en la vida de la televisión nacional, sea amante de los fierros o de cualquier de los otros deportes. Así que bueno, muchísimas gracias, porque sé que gente en ningún medio apareces hoy día. Qué curioso, Ramiro, porque vos sabés que para quien cree haber hecho las cosas bien, debe ser el único que me ha llamado
en estos años como para decirme en qué andás. O sea, ¿tenés algo que yo pueda aprender? ¿Tenés algo que puedas decirme, que me puedas guiar por algún lado? Pero ni siquiera los estudiantes de periodismo, qué raro que somos los uruguayos, ¿no? O sea, yo tengo delante mío un tipo que hizo muchas cosas. Trataría de sacar provecho de eso. En Uruguay no se hace en el fútbol, no se hace en el básquetbol, el uruguayo es tan individualista que, no sé, no lo entiendo. Te agradezco este contacto porque me permite volver a estar en contacto con la gente que está mirando. Estoy vivo, estoy acá, estoy con más canas, tengo más años, tengo 2 nietos. Y estoy encerrado como todo el mundo en mi casa, viendo todo lo que puedo por televisión y juntándome con todo el material que leo y releo, y disfrutando y esperando que esto termine para poder ver actividades de deportes al aire libre. Bueno, Mario, si este va a ser el medio, queda prometido que nos vamos a volver a encontrar en poco tiempo y de repente afinamos un poco más los contenidos y los temas y le damos una buena charla y hasta podemos recibir preguntas de la gente. Un gran abrazo, cuídate a toda la familia, cuídate mucho vos. Y bueno, para mí es un gracias enorme y ojalá que ese proyecto del que charlamos, que tal vez si hiciéramos algo este año, puedan empezar las carreras y podamos por lo menos también andar charlando por algún otro medio por ahí. A mí, conmigo siempre vas a encontrar a alguien que va a dar para adelante lo que sea. O sea, todos los periodistas que tú ves hoy, en televisión, en automovilismo, todos se formaron en transmisiones que inicié yo. Y me encanta que eso haya ocurrido. Hay periodistas en Telenoche 4 que se formaron en Supersport. Y eso es bárbaro. O sea, haber podido mostrarles un camino, ayudarlos, para eso estoy. O sea, ya a esta edad estoy para ayudar gente. Ya hace rato que dejé de preocuparme en mi desarrollo personal. Y bueno, estoy para eso. Así que contá conmigo, lo que precises. Mejoremos la internet la próxima vez. Por favor. Un gran abrazo. Abrazo grande. Seguro la gente está aplaudiendo por ahí. Me sumo. Un grande, Mario. Muchísimas gracias.